con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te rogamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Lord, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Bien, mis hermanos, estamos entonces avanzando en lo que es este culto en esta mañana y estamos teniendo una serie de lo que es esta serie de verano, ¿cierto? Cristiano Bautista, ¿por qué? ¿Por qué estamos congregándonos en una iglesia local que se denomina Bautista? Y estamos teniendo a través de lo que es un acróstico el entendimiento necesario para saber qué doctrina, ¿cierto? Qué creencias y qué prácticas tiene una congregación denominada Iglesia Bautista. Así que en este domingo nos va a acompañar nuestro pastor recién llegado de vacaciones, así que está pero con todas las pilas puestas y con toda la energía necesaria, nuestro pastor Jaime Palma, que va a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Bendiciones para usted, pastor, que el Señor hable a través de su palabra. Bien, hermanos, gracias al Señor. Tuvimos un lindo tiempo como familia de poder descansar, de poder estar en comunión, ¿cierto? Nosotros juntos como familia damos las gracias por la iglesia, por los pastores, los hermanos, las hermanas que tomaron tiempo de oración por nosotros. Nos fuimos sin ningún problema y regresamos también sin ningún problema. Por ahí hubo un pinchazo neumático, pero no es nada terrible. Así es que agradecemos al Señor el habernos dado el tiempo de vacaciones, de descanso, de cuidado y de protección también. Así es que muchas gracias, hermanos. Bien, como el pastor Jensen decía, estamos viendo este acróstico, ¿cierto? Ya hemos pasado por la letra B, por la A, por la U, por la T, y hoy día, domingo 31 de enero, último domingo del mes de enero, caemos en la letra I, ¿ya? Entonces, para ello, yo le pido que usted tenga, como siempre, su papel, tenga su lápiz y podamos entrar a conversar, ¿cierto?, acerca de este acróstico y de esta letra I especialmente. Y para ello nosotros vamos a hablar acerca de la iglesia. Y vamos a decir qué particularidad tiene la iglesia de Jesucristo, ¿ya? Y la particularidad importante que hoy día vamos a destacar es que quienes pertenecemos a la iglesia de Jesucristo somos salvos. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Recuerde que nosotros cuando predicamos, cuando enseñamos el día domingo, tenemos una audiencia. Y esta audiencia no solamente es una audiencia de creyentes. Usted, lo más probable, hoy día, los que estamos aquí congregados, usted entiende lo que significa ser salvo. Pero a lo mejor las personas que nos escuchan a través de YouTube o de otras redes sociales no lo entienden. Y necesitamos, ¿cierto?, poder llegar a aquellas personas. Entonces es importante hablar acerca de la salvación, de por qué somos salvos. La salvación que, como dije delante, muchos desconocen o simplemente en iglesias no se predica ni se enseña. Al no predicarse y al no enseñarse,
acarrea obviamente desconocimiento y errores al exponer esta doctrina en la congregación. Cuando hablamos nosotros de la salvación, estamos hablando de la doctrina de la soteriología, clase dictada por el pastor Jensen, una de las últimas clases, ¿cierto?, de la Academia ABF, ¿cierto?, para que usted se inscriba, para que usted tome desafíos este año y pueda estar estudiando en la academia. Y esta salvación o esta doctrina se centra en la persona de Jesucristo, ¿ya? Voy a ir un poco hacia atrás. En mi juventud, 17, 18 años, me acerco a la iglesia con un desconocimiento total de la Escritura, ¿ya? Me congregué por un periodo de un año y nunca en ese periodo se me habló de salvación. Nunca se me habló del pecado original y yo tampoco sabía que mi pecado tenía una condenación. Por ende, mi mera asistencia a la iglesia cada domingo, fielmente, entre comillas, para mí, sumado, ¿cierto?, a un buen comportamiento dentro de la semana, me permitía la vida eterna. Grueso error. Luego participé de otra iglesia evangélica, con hermanos muy fieles, con bastantes reglas en su liturgia, una iglesia muy jerárquica, y sí me hablaron de pecado. Y sí me hablaron de que mi pecado era condenatorio si no tenía a Cristo en mi corazón. Eso me llevó, obviamente, a que se predicase, ¿cierto?, acerca del plan de salvación, y obviamente acepté a Cristo en mi corazón. Problema resuelto. Tenía la salvación para mi vida. Gracias al Señor, obviamente. Pero ¿sabe qué? La salvación se perdía. ¿Entiende usted esto? Un año recién convertido, no teniendo conocimiento bíblico, sin instrucción bíblica. Yo obviamente lector de la Biblia, pero interpretando la Biblia a mi modo, en lo poco que podía entender. Entonces recibía el perdón del Señor, ¿cierto?, el día domingo, y ya en la semana perdía la salvación. ¿Por qué? Porque había pecado. Porque ya no tenía tan buen comportamiento. Y así transcurría toda mi semana. El perdón del Señor el día domingo y en la semana caía en algún pecado en particular y perdía la salvación. O sea, temía de que si Cristo venía, yo ya no era salvo. Por ende no me iba junto con la iglesia. Obviamente agradezco la buena disposición de los pastores, agradezco la buena disposición de los hermanos en mis inicios como cristiano. Yo no puedo hablar mal de ellos, porque ellos me acompañaron en todo ese tiempo. Sostuvieron mi vida en mis inicios, oraron por mí, me fortalecieron, me animaron a estar buscando al Señor. Pero no nos podemos olvidar que quien transforma y cambia vidas es el Señor a través de su palabra. Y es ahí donde hoy día nosotros entramos a hablar acerca de la salvación. Hoy día digo, soy un cristiano bautista porque he abrazado la sana doctrina, que su base obviamente es la palabra del Señor. De allí emerge la enseñanza, la instrucción, y se ve reflejado obviamente lo que la Biblia dice de sí misma. ¿Qué es lo que dice? Que es útil para enseñar. Y en este acróstico bautista, que hoy estudiaremos con la letra I, esta I latina, ¿cierto? Y decimos, ponga atención, iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Y para ello nos vamos a tomar de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Así que le doy un par de segundos para que en su dispositivo pueda buscar Efesios, capítulo 2, versículo 8.
Me hace un dedito para arriba para ver que ya tiene su capítulo, su versículo. Perfecto, ahí estamos, viendo deditos para arriba. Efesios capítulo 2, versículo 8. Yo sé que usted conoce este texto, lo ha leído, lo ha estudiado en reiteradas oportunidades, pero siempre decimos también que la palabra es vida, ¿cierto? Y algo nuevo tiene el Señor para nosotros en este día. Así que vamos a dar lectura, leemos, ¿cierto?, desde la Biblia de las Américas. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Te invito a tener un momento de oración, todos juntos, y oramos de esta manera. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus maravillas, y por todas las misericordias que has tenido con nosotros desde que nacimos, Señor. Nos has protegido, nos has guardado, y en algún momento de nuestra vida, de nuestro andar, nos has permitido llegar a tus caminos, Señor. Nos has permitido el privilegio de la salvación. Pero esto no queda acá, Señor. También hay un mandato de que nosotros podamos ser luz y también podamos llevar tu palabra a todos aquellos que no te conocen, Señor. Te rogamos, Padre, que nos puedas instruir a través de ella. Te rogamos, Padre Celestial, que nos puedas amonestar a través de ella. Te rogamos, Padre, que nos puedas inquietar y nos puedas ayudar a tomar desafíos a través de tu palabra, Señor, para poder también alcanzar a otros. Padre Celestial, somos ovejas en este día y queremos que nuestro pastor, el gran pastor, hoy día nos alimente con un alimento fresco, con un alimento sano, con un alimento nutritivo a nuestras vidas espirituales, para salir fortalecidos y animados. Y por qué no decir, salir cambiados a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, familias, matrimonios, que hoy día han decidido conectarse, congregarse virtualmente y han decidido poner atención a tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, y a centrarnos en ella, a concentrarnos hoy día en el mensaje, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, desde la perspectiva de Dios o del plan de Dios para la vida del hombre, la salvación incluye una obra completa de traer personas desde la condenación a la justificación, desde la muerte a la vida eterna. Entonces nosotros cuando hablamos de salvación, por un lado entendemos de alguien que necesita ser salvado, pero también hablamos, por otro lado, de alguien que te ofrece esa salvación. Y es ahí donde la doctrina de la soteriología comienza a tener sentido, o más bien comienza a generar convicción en la vida de este salvado o de este rescatado. Y para ello vamos a ver 3 puntos de esta iglesia que es salvada. Recuerda el título, iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Número 1, soy salvo de la condenación del pecado. Soy salvo de la condenación del pecado. Un paso antes de llegar a ser salvo, necesariamente, y hablo de manera personal, debía entender mi condición de pecado. Y para ello voy a dar a conocer 2 textos que manifiestan la condición del hombre natural frente a Dios. Por un lado, tenemos Romanos 5, versículo 12, que dice así: por tanto,
tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Recuerde, debemos entender la condición de pecado. El mayor germen del hombre es el pecado, que lo aparta de Dios. La Biblia nos enseña que el hombre es pecador por naturaleza y transgresor de las leyes de Dios. Que el pecado es universal. Lo dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Cuando pequen contra ti, entre paréntesis, pues no hay hombre que no peque. El concepto de la imputación del pecado en la doctrina de la amarteología se entiende a saber que el hombre fue creado sin pecado. No obstante, después de la caída de Adán, cada hombre es un pecador. A esto llamamos imputación. Es la transferencia judicial que se realiza debido a que Adán es considerado como el primer representante de la raza humana y por su pecado toda la raza fue involucrada y condenada por este delito. Ahí tenemos un versículo. Pero tenemos un segundo versículo de apoyo en la misma carta a Romanos, ¿cierto? Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 10 y 12, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. ¿Sabe cómo le llamamos a esto? La depravación total del hombre. ¿Qué es esto? Es que el hombre fracasa en cuanto a agradar a Dios. No tiene mérito alguno. Y este fracaso afecta a todos los aspectos del hombre y afecta a todas las personas. El hombre no tiene nada para ofrecerle a Dios y reconciliarse con Él. La maldad en el hombre se evidencia a diario. Y yo voy a dar ejemplos y usted póngase a pensar y va a sumar muchos otros. Basta leer los portales de noticias en internet y vemos la evidencia del pecado. Salimos de casa, aseguramos la chapa, ¿cierto?, de la puerta, aseguramos la reja, todo con llave. Si vas en el transporte público, claramente no llevas nada de valor, proteges tu celular, tu cartera, tu mochila, tomas distancia de aquellas personas que te da, entre comillas, una mala espina, o alguien con un aspecto antisocial. No le dejas el cuidado de tus hijos pequeños a cualquier persona. Te bajas de tu auto y te aseguras de dejar los vidrios arriba, nada de valor dentro del auto. Le dices a tus hijos que no hables con extraños. Te resistes a compartir de fiestas con familiares o amigos por el exceso de vicios. Logras percibir que algunas personas utilizan el recurso de la mentira o del engaño para sacar provechos a su persona. Cuando prendes la tele, ya ni la tele abierta, ni el cable o las plataformas de streaming pasan a ser una entretención por su alto contenido de sexualidad o de sensualidad. Y suma y sigue. En cada una de estas cosas vemos la evidencia del pecado. Todos los días de nuestra vida. Cada día, a cada hora. La Biblia en el pecado original muestra precisamente el engaño y la desobediencia que se realizó contra Dios. Y este pecado original trajo consecuencias universales. Una de ellas es la muerte física y la muerte espiritual del hombre. El hombre está condenado. Por ello encontramos que la palabra de principio a fin, ¿cierto?, la Biblia, tiene un plan salvífico para esa condenación. Pero la pregunta es, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de otorgar esa salvación al hombre? ¿Se compra? ¿Debo hacer algún esfuerzo, algún sacrificio? ¿Debo cumplir alguna tradición? Yo sé, hermano, que tú lo sabes. Yo sé que en tu sana doctrina entiendes de dónde viene la salvación. Pero no te olvides que nuestra audiencia no solamente la podemos cerrar en la Iglesia Bautista Vida Nueva, se expande más allá
a través de las redes sociales. Cuando tú compartes y tienes a bien compartir, ¿cierto?, las enseñanzas del día domingo de la iglesia a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. Entonces, esta enseñanza llega a otras personas. Pero ¿de dónde viene la salvación? ¿Quién ejecuta esta salvación en esta condenación de pecado? Porque dijimos en el punto 1, lo dijimos de esta manera: soy salvo de la condenación del pecado. Bueno, ¿de dónde viene? Y ahí pasamos al punto número 2. Soy salvo por la obra de Cristo. Hay una condenación de pecado dada en el hombre. Dijimos, necesito ser salvado. Bueno, pero ¿quién me salva? ¿Cómo me salvan? ¿De qué manera se ejecuta la salvación? Y ahí entramos al texto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Antes de enseñar de dónde proviene la salvación, se me hizo muy necesario dar a conocer errores que se dan, o que lo más probable que tú viviste en su tiempo, o yo he vivido también en mi tiempo, errores que se dan al momento de alcanzar la salvación. Por supuesto, no considerando la sana doctrina o la doctrina bautista isocróstico que hoy día nos convoca, sino que enseñanza que se da, ¿cierto?, de otras formas. Esta enseñanza que nosotros hoy día estamos compartiendo, la extraemos de la palabra del Señor como nuestra base y autoridad bíblica enseñada el primer domingo en esta serie. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos qué es la salvación? Bueno, de la Biblia misma. Entonces, los errores de una mala doctrina es enseñar que la salvación la puedes alcanzar por la educación. Pablo advierte a Timoteo en la segunda carta de capítulo 3, versículo 7, siempre aprendiendo, pero que nunca puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad en el contexto del carácter y conducta de los hombres. Siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el contexto de este versículo? El contexto es del carácter y la conducta de los hombres en los últimos días. Hermanos, no es por una fe intelectual. No es solamente por un conocimiento intelectual de la Biblia a que yo accedo a la salvación. ¿Cuál es otro error que se presenta? Y muchos de nosotros quizás hemos escuchado esto, por las buenas obras. Muchas veces escuchamos y decimos, esta persona tiene el cielo ganado por las buenas obras que realiza. Porque da un dinero a alguna sociedad benéfica, porque ayuda a cruzar a la abuelita la calle, porque hace obras. El cielo lo tiene ganado. La continuación del texto que estamos leyendo, es decir, el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por tus buenas obras, hermano. Es que tú alcanzas la salvación. Letra C, tampoco es por el cumplimiento de la ley. Gálatas 2, versículo 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Si fuese de esa manera, sería una obra del hombre y no una obra de Dios. Si fuese por cumplir la ley. Entonces ya tenemos 3 aspectos erróneos de cómo alcanzar la salvación. Y voy a dar otros ejemplos sin una mayor explicación, como por ejemplo la religión.
abrazas una religión, la religión no te salva. Porque me lo enseñaron mis padres, no te salva. Por cumplir ciertos ritos en fechas exclusivas en el calendario anual, no te salva. Por tradiciones familiares, porque cumpliste ciertos requisitos dentro de una religión, no te salva. Por asistir al culto el día de domingo, no te salva. Por diezmar, no te salva. Todos estos errores se dan a conocer cuando hablamos de salvación. Y si hablamos de los errores, obviamente, de la salvación, necesariamente debemos aprender la forma correcta de ser salvo y ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Es un hecho que los hombres son una raza caída, que por su enajenación de Dios están envueltos en un estado de culpa y de contaminación, del que no se pueden liberar a sí mismos. Por esta depravación se han hecho totalmente incapaces de volver a Dios y no pueden hacer nada espiritualmente bueno. Los hombres son incapaces de restaurarse a sí mismos a la vida espiritual. El hecho de que sean vivificados tiene que ser atribuido simplemente al beneplácito, al regalo, a la bondad y a la gracia de Dios. Iglesia cuyos miembros son salvos es única, y escúcheme bien, única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Él, Cristo, es la fuente de la salvación. Y en este plan salvífico se cumple en la persona de Jesucristo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ya en el versículo 5 de este mismo capítulo de Efesios, Pablo hace mención que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo, fíjate bien, Cristo nos dio vida. Ahora, en este texto, nuevamente Pablo destaca que la salvación es por la gracia, es por un regalo, ¿cierto? En este plan de redención para el hombre. Cuando hablamos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La obra completa de Jesucristo es una manifestación plena de su gracia, y esta gracia es una de las expresiones del amor de Dios. Leemos en el versículo 9 de Timoteo, capítulo 1, de 2 Timoteo, dice, fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cuál es la obra completa de Cristo? Ahora la comenzamos a ver. Hay un plan eterno, hay una obra completa, y este se inicia, ¿cierto?, como Cristo preexistente, antes de que Cristo llegase a la tierra, antes de que Cristo fuese encarnado. Antes de la encarnación, el profeta Miqueas anuncia el nacimiento del Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ese texto se asegura, se confirma, perdón, en Lucas capítulo 2, versículo 4. Jesús también habla y dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. Antes de nacer como hombre en Belén, el Verbo, Cristo, ya existía en gloria, juntamente con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Hablamos acá de la preexistencia de Cristo. Cristo siempre ha existido, es eterno, es parte de un atributo exclusivo. Ahí comienza la obra salvífica, desde
se inicia desde antes de la humanidad de Cristo. Después tenemos a Cristo encarnado. Ya en el inicio del ministerio de Jesús, después del bautismo de Juan, la Biblia nos narra, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y otro versículo que nos confirma la obra salvadora de Cristo es un texto muy conocido en Juan capítulo 3, versículo 16. Usted ya lo está repitiendo en su mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto no habla de religión, este texto no habla de intelectualidad, este texto no habla de tradiciones, no habla de ritos, sino que este texto habla de creer en Él. Y al creer en Él, no se pierde y alcanza, ¿cierto?, la vida eterna. ¿Qué nos dice la doctrina de la salvación para ser salvo? Creer en Cristo, en el unigénito del Padre. Creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero seguimos en este plan, en esta obra completa. Tenemos a Cristo preexistente, antes de ser encarnado. Tenemos a Cristo encarnado, pero también tenemos a Cristo en su muerte. Al momento de hablar de la muerte de Cristo, sin duda debemos pensar y se nos debe venir a la cabeza su sufrimiento, el costo o el pago de que la salvación fue altísima. Cristo tomó tu lugar y el mío pagando el precio del pecado en la cruz. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, que esta obra salvadora de Cristo en la cruz se manifiesta claramente. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entienda la cronología. Esta obra completa de Cristo, que nos permite esta salvación, comienza como un Cristo preexistente, pasa como un Cristo encarnado. Llegamos a este Cristo en su muerte, pero no acaba ahí. Hay una obra maravillosa del poder de Dios, que es Cristo resucitado. La resurrección es de suma importancia en la fe cristiana. En aquellos que decimos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, la resurrección de Cristo no puede pasar en vano. La señal más clara del cristianismo es la tumba vacía. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra fe. Y afirma, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. La resurrección fue corroborada por muchos testigos. Tenemos el Juan capítulo 20, 1 Corintios capítulo 15. Y esta resurrección, este Cristo resucitado, provee al creyente esta garantía para la justificación. Muestra nuestra propia resurrección. Es la marca de la deidad de Cristo. Tenemos también a Cristo ascendido, este Cristo glorificado. Una vez resucitado por el poder del Espíritu Santo, Cristo es exaltado y sentado en el trono del Padre, y desde allí ejerce el ministerio de la salvación a los hombres y de abogado a los creyentes. ¿Se da cuenta este plan perfecto del Señor para la salvación de aquellos que están perdidos? Gloria a Dios por ello. Entonces no es tradición, no es un rito, no es un buen comportamiento, no es una obra, no es dar u ofrendar. Es la obra completa de Cristo en la vida del hombre. Por Cristo nosotros somos justificados. Él pagó el precio de mi pecado en la cruz.
Y por Él, nosotros, por su gracia, por su regalo, tú y yo alcanzamos la salvación. Y así entramos al punto número 3. Desde que estamos lidiando, ¿cierto?, con nuestro pecado y decimos que soy salvo, ¿cierto?, de la condenación del pecado, vemos en el punto número 2 que por la obra de Cristo, yo, ¿cierto?, soy salvo, y llegamos a este punto número 3, que también es importante para entender la salvación, y es que soy salvo de manera personal. Hemos dicho que la salvación tiene que ver con la condenación del hombre perdido, y perdido por el pecado. Es un acto supremo en la vida de Dios hacia el hombre. ¿Hasta qué momento? Hasta que Cristo sale al encuentro, ¿cierto?, de este hombre, de este pecador, tal cual lo hizo con el perseguidor de la iglesia, asesino de creyentes convertidos al cristianismo, hombres que habían sido regenerados por el poder de Dios, hombres que habían llegado al arrepentimiento por su pecado y habían nacido de nuevo. Saulo de Tarso iba contra ellos. ¿Hasta qué momento? Hasta que el Señor sale a su encuentro. Y es un hombre arrepentido, salvado y regenerado por Dios para vida eterna. En este periplo que yo hice por iglesias a mis inicios del cristianismo, aunque participé de varios cultos, no tuve un nuevo nacimiento sino hasta un año después, o quizás más, desde la primera vez que visité una iglesia evangélica. Después de un tiempo fui regenerado. Y esta regeneración es el proceso por el cual Dios imparte al pecador creyente una nueva naturaleza por medio de un segundo nacimiento. Este hombre ahí es convencido de pecado y llega al arrepentimiento. Y esto queda claro porque, primero, porque la Biblia siempre lo atribuye al Espíritu Santo, esta convicción de pecado. Llego al arrepentimiento porque el Espíritu Santo me convence que soy efectivamente un pecador. Y segundo, porque no nacemos de la voluntad del hombre, sino de Dios. Somos nacidos del Espíritu. ¿Cuándo fue tu nacimiento? Tu nuevo nacimiento. ¿En qué fecha del calendario tú dices, este día, este mes, nací de nuevo? Pasé de la muerte a la vida. Debemos entender que la salvación que Cristo ofrece al hombre pecador es personal. El mandato para creer está dirigido a personas de manera individual y el acto de creer es una acción personal. Por lo tanto, la salvación solo puede venir a un individuo que personalmente crea en Cristo. Creer en Cristo no es algo que un padre puede hacer por un hijo o una hija. El hecho de que un miembro de una familia u hogar crea no garantiza que el resto crea en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y eso yo lo palpé, lo viví en mi propia familia. Mi papá, un hombre muy respetuoso de las cosas de Dios, pero nunca había entregado su vida a Cristo. Visitó la iglesia un montón de veces, compartió con nosotros actividades, pero nunca había recibido a Cristo. Hasta que el Señor, a través de su Espíritu Santo, toca su vida, toca su corazón y logra entender la salvación. No fue en un contexto de iglesia. No fue en un contexto de alabanzas. Ni siquiera fue en un llamado que muchas veces se realiza para que hombres acepten a Cristo en su corazón. Fue porque en algún momento de su vida se plantó la semilla, ¿cierto?, de la palabra, y llegó un momento a entender que era un hombre pecador. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. El nuevo nacimiento evidencia una transformación en la vida de hombres y mujeres, de pecadores salvos y nacidos de nuevo, regenerados, alcanzados por la gracia de Dios. Personas cuyos pecados han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo y que tienen, ¿cierto?, una seguridad de su salvación eterna. Un pecador regenerado evidencia cambios desde su interior hacia su exterior. Se pone al servicio del Señor y esto se comienza a dar o se manifiesta desde los primeros días de convertido. ¿Qué es lo que hace este hombre regenerado? ¿Qué es lo que hace este hombre cambiado? Se comienza a congregar, ora por los hermanos, define sus doctrinas estudiando la palabra del Señor, ofrenda, obedece las ordenanzas de la iglesia, como el bautismo y la cena del Señor, sostiene obras misioneras, sostiene a sus pastores, apoya el crecimiento espiritual de sus hermanos, tiene disciplina en sus hábitos cristianos, se aparta del pecado, evidencia el fruto del Espíritu Santo en su crecimiento y en su carácter cristiano, reconoce sus dones y los pone a disposición de la iglesia local. Es una obra espiritual en la vida del hombre. Por eso es que no es por obra alguna del hombre, sino que simplemente es por la gracia de Dios en la vida de este hombre pecador. Por lo mismo, por todas estas transformaciones, mis queridos hermanos, que el Señor hace en la vida del hombre, es que la salvación proviene de Dios. Llegamos a la conclusión. Llegamos al final y decimos, Bautista. ¿Y de qué? De iglesia cuyos miembros son salvados y bautizados. ¿Sabes qué? Durante la preparación de este mensaje, de este sermón, accedí a leer un artículo de los países más peligrosos para predicar precisamente las buenas nuevas de salvación. Países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Nigeria, Libia, entre otros países. Los creyentes que llevan este mensaje de salvación son asesinados, acribillados, puestos bajo trabajos forzosos, acusados de criminales políticos. Y no tan solo ellos que comparten estas buenas nuevas de salvación, sino también aquellas personas, hombres y mujeres, nacidos de nuevo. Aquellas personas que han escuchado el mensaje de la palabra y que han creído en el Señor, también son castigados por su fe. Estos hombres nacidos de nuevo, pecadores arrepentidos, también son azotados, acusados de traición porque han dejado el Islam o el hinduismo. Cuando pienso en esto, o cuando leo esto, yo digo, hermano, tú has sido regenerado. Yo he sido regenerado por la obra de Cristo en mi vida. La salvación la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Nadie ni nada nos extirpará este hermoso y precioso regalo del Señor en nuestras vidas. Pero aún hay hombres que no han escuchado acerca del mensaje de salvación. Aún hay hombres, almas errantes en este mundo sin paz ni esperanza. Hombres y mujeres esclavos del pecado, viviendo en tinieblas y apartados de Dios, como lo decíamos en el punto número 1. Y la Biblia también nos dice que por la predicación de Pedro se añadieron 3.000. Y la Biblia dice también que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tu salvación está asegurada. Y la invitación es que hoy día abras tu boca y compartas las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y si tú aún no ha habido un nuevo nacimiento en tu vida, recuerda la audiencia. Si hay alguna persona, hombre, mujer, que está escuchando este mensaje y ha entendido acerca de la salvación, que cree con seguridad que el Señor
¿cierto? Es quien ofrece esta salvación. Te invitamos a que puedas escribirnos a través del chat del Zoom o a dejarnos tus datos en los comentarios de las otras redes sociales para poder enseñarte, transmitirte o darte a conocer acerca de la salvación, para que puedas entender que solamente en Cristo está la salvación. Hermanos, es tan importante dar a conocer a Cristo. Es tan importante la sana doctrina. Es tan importante entender las cosas tal cual el Señor las puso en su palabra, que por ello nos preparamos para poder transmitir la sana doctrina y decir que solamente en Cristo está la salvación. Que el Señor te bendiga. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias por la linda y maravillosa oportunidad de poder exponer tu palabra en libertad, bajo ninguna persecución ni opresión. Lo podemos hacer libremente a través de las redes sociales, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tener este privilegio santo de poder llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Oramos especialmente por aquellos países donde aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador, para que tú puedas animar, fortalecer a nuestros hermanos y hermanas misioneros que han dejado su cultura, su seguridad, su zona de confort, por llevar el Evangelio a otras personas, Señor, a otros países, aún a otras religiones, para que, Dios amado, a pesar de todas las dificultades, las amenazas, los azotes, los quebrantos y los dolores que ellos puedan estar pasando, visualicen tu amor, Dios amado. Visualicen tu poder y se puedan ser fuertes bajo la adversidad, Señor. Ayúdanos también a nosotros a no dejar de dar a conocer a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El Dios con poder y autoridad para sacarnos de la muerte a la vida. Y permite, Padre Celestial, también que todas aquellas personas que escuchan tu palabra también puedan llegar al convencimiento de su vida de pecado y reconocer en Cristo a su Señor y Salvador. Oramos, Padre Celestial, para que nos sigas animando, fortaleciendo y nos sigas ayudando en llevar una sana doctrina, tanto a la iglesia como también a todas personas que lo requieren. Te rogamos, Padre, todo esto por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno es ser, tu amor es para siempre.
por su amor